Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este primer tema. En el curso cuarto de secundaria vamos a abarcar 3 temas que deberíamos haber visto con mucho más tiempo, pero bueno, gracias a la pandemia y a la cuarentena estamos intentando apresurar esto. Por lo tanto, el relieve, el clima y los continentes vamos a verlos, esperamos, en un solo video. Dicho esto, vamos a comenzar, así que muy atentos, por favor. Vamos a hablar sobre el relieve terrestre y empezaremos hablando acerca de que existen 2 tipos de relieve. Los diferenciamos debido a que uno está emergido y el otro sumergido, es decir, uno lo podemos ver a simple vista y otro está debajo de los océanos. El primero es denominado corteza emergida o continentes y el segundo corteza sumergida o fondo oceánico. Primero vamos a hablar sobre la corteza emergida y qué tipos de relieve tiene. Obviamente hay muchos, pero vamos a hablar específicamente de 4. Primero, uno que conocemos muy bien, las montañas y colinas, que son elevaciones de terreno con pendientes muy pronunciadas. Usualmente se suelen agrupar en cordilleras que nosotros ya hemos visto muchas veces. Segundo, las llanuras, que son regiones extensas y casi completamente planas que suelen tener también en ellas ríos. Estas las podemos ver fácilmente en el oriente de nuestro país. Una tercera, un lugar donde vivimos, las mesetas o altiplanos. La diferencia que existe entre estas y las llanuras es que las primeras, las llanuras, están a menos de 600 metros de altitud, es decir, a menos de 600 metros sobre el nivel del mar. Pero las mesetas o altiplanos como el nuestro están a más de 600 metros de altitud, como por ejemplo nuestra ciudad del Alto, que está a 3800 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, los valles, que son espacios que tienen una forma de V, que es formado por el paso de los ríos en una región montañosa. Usualmente estas zonas suelen ser fértiles gracias a que los ríos proveen de constante irrigación. Un claro ejemplo de las mismas es la ciudad de La Paz y los valles que están hacia el sur de la misma. Hablemos ahora de la corteza sumergida o fondo oceánico, que es toda la superficie terrestre que está sumergida debajo de los mares y océanos, y aunque no es fácilmente observable, tiene un relieve muy variado, al igual que el relieve emergido. Destacamos 5 tipos de relieve sumergido. Primero, el talud continental, que es similar a una meseta, ya que es una elevación muy pronunciada desde el fondo del mar hacia los continentes. Estos taludes pueden llegar a tener entre 3000 o 4000 metros de profundidad. La plataforma continental es la segunda forma de relieve que estudiaremos, que es la parte superior de estos taludes continentales. Esta región relativamente plana es la base de todos los continentes y se extiende entre unos 0 a 200 metros de profundidad, pues puede llegar también hasta las costas. El tercer tipo de relieve serían las llanuras. Sí, también existen llanuras en el mar y son justamente estas las que podríamos llamar propiamente el fondo del mar. Son enormes extensiones planas que, como habíamos dicho, cuando hablamos del talud continental, pueden llegar hasta los 4000 metros de profundidad. Las dorsales oceánicas son cordilleras del fondo marino, iguales a cualquier cordillera de la corteza emergida. Se elevan al punto de formar incluso cadenas de islas. Existen 3 principales: la dorsal atlántica, la dorsal índica y la dorsal pacífica. Finalmente, las fosas submarinas, el quinto tipo de relieve que estudiaremos, que son grietas del fondo oceánico, cuya profundidad puede llegar a superar los 11.000 metros. Existen 2 procesos que forman estos
relieves tan diversos. Los primeros son los procesos endógenos, es decir, aquellos que son propios de la dinámica interna del planeta. Son formados por lo que pasa dentro de nuestro planeta. Estos procesos endógenos pueden ser orogénicos o epirogénicos. Los movimientos orogénicos son aquellos que mueven las placas tectónicas de forma horizontal, formando nuevo material en la corteza terrestre. En cambio, los movimientos epirogénicos representan un movimiento vertical, pues se deben a el hundimiento de placas tectónicas debajo de otras. Estos movimientos pueden generar a su vez volcanes o terremotos que son testimonio claro de estos procesos endógenos. A diferencia de los procesos endógenos, los procesos exógenos no son propios de la corteza terrestre, sino que dependen del contacto que tenga ésta con otros materiales. En estos casos vamos a hablar de tres elementos. El primero, la temperatura. Los cambios de la temperatura pueden llegar a quebrar la roca, ya sea por el frío o por el calor. También hablaremos de el viento, ya que el viento, al ser parte de los movimientos de la atmósfera, puede ir arrastrando pequeñas rocas que van a ir desgastando a otras, o acumulando también estos restos de rocas en ciertas regiones. Finalmente, el agua, que cumple una función muy similar a la del viento y que seguramente tú alguna vez habrás visto en acción cuando seas tú o tus hermanitos jugaban con agua sobre la tierra y esta formaba pequeños ríos. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que han estado sucediendo en una región determinada durante un lapso aproximado de 30 años en el pasado. Este no debe ser confundido con lo que es el tiempo, aquello que generalmente en los noticieros y en servicios de televisión o de internet podemos obtener como predicciones. Estas predicciones se hacen a futuro y son de las posibles condiciones atmosféricas en unas horas, unos días o semanas como máximo. A su vez, el clima está compuesto por 6 elementos importantes. Hablemos primero de la radiación solar, es decir, la cantidad de rayos del sol que llegan a una región. Por ejemplo, en los polos, dadas ciertas épocas, la cantidad de rayos del sol puede disminuir a 0 durante semanas o prolongarse durante semanas igualmente sin periodos de oscuridad. Por otro lado está la temperatura, que es el promedio de grados, sean centígrados, Kelvin o Fahrenheit, en una región. La presión atmosférica es el tercer elemento, que es el peso de los gases de la atmósfera según estemos más o menos cerca del centro de la Tierra. El cuarto elemento es el viento, es decir, las variaciones de los gases de nuestra atmósfera debidos generalmente a una combinación de la temperatura y la radiación solar. El quinto elemento sería la humedad, es decir, la cantidad de agua presente en la atmósfera de una región. Y finalmente las precipitaciones, es decir, la frecuencia con la que el agua se condensa en la región y cae en forma de lluvia o nieve. Ahora, estos elementos estarán presentes dependiendo de ciertas condiciones, las cuales vamos a mencionar a continuación. Primero que nada, la latitud, es decir, la cercanía o lejanía a los polos. Segundo, la altitud, la medida en metros que hay sobre el nivel del mar. Tercero, las masas de agua, pueden ser océanos, lagos, ríos, glaciares. Cuarto, la vegetación de un entorno, los tipos que sean y la cantidad de la misma. La distancia al mar. El calor, que puede provenir del sol y que es transportado por los vientos. Las corrientes oceánicas, que pueden generar corrientes de aires cálidos o fríos. Y la época o estación, según la posición del planeta en su movimiento de traslación. La presencia de estos elementos y las condiciones dadas van a crear una serie de climas distintos en cada una de las regiones. Clasificarlos no es algo simple y hay muchas formas para hacerlo,
Sin embargo, vamos ahora a mencionar brevemente los climas más importantes que podemos encontrar en nuestro planeta, solo para conocerlas brevemente. Tenemos por un lado el clima árido, el clima intertropical, el clima mediterráneo, el clima alpino, el clima continental, el clima oceánico, el clima polar, el clima de tundra, el clima de montaña y muchos otros más que dependen de la mezcla de estos climas y del relieve. Un continente es una gran superficie de tierra separada de otras por un océano. Ahora, si vemos un mapa, esta definición que acabamos de dar no se cumple a cabalidad. Sin embargo, la idea de los continentes nace para poder organizar mejor los espacios de la superficie terrestre en los que vivimos, y han sido creadas por los humanos de forma artificial. De hecho, muchos estudiosos todavía no se ponen de acuerdo en la cantidad de continentes que existen en nuestro planeta. Unos dirían que 4, otros 5, 6, 7 o incluso muchos más. Sin embargo, vamos a quedarnos con la definición más tradicional que indica que existen 6 continentes, los cuales son Asia, África, América, Europa, Oceanía y la Antártida. Sin embargo, estos continentes no existieron desde siempre, sino que se han ido formando gracias a los procesos endógenos que la Tierra ha ido generando a través de toda su historia. Estos movimientos de la capa terrestre pueden explicarse mediante la teoría de las placas tectónicas y la deriva continental, las cuales demuestran que nuestra superficie no es completamente sólida, sino que está dividida en varias placas que se van moviendo conforme pasa el tiempo. La existencia del supercontinente Pangea comprueba, de hecho, que, por ejemplo, América y África alguna vez estuvieron unidas en una sola masa continental, al igual que todos los demás continentes, para luego separarse con el paso del tiempo y crear las 6 masas continentales que conocemos ahora. Con esto hemos concluido un largo tema que teníamos que ver. Sin embargo, vamos a continuar la próxima clase viendo las características propias de cada uno de los continentes por separado y en comparación. Los espero en el próximo video. Nos vemos y que tengan un buen día.